Dios les bendiga, hermanos, todos, cada uno de ustedes. De verdad, de corazón lo digo, qué gusto verles nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de abrir los ojos a este nuevo día, de estar en su presencia, hermanos, y sobre todo sirviéndole en este lugar de privilegio, pero de enorme responsabilidad. Doy gracias a Dios por lo que ya comenté, hermanos, pero sobre todo porque cuando estuve meditando sobre esta situación que me sucedió, siempre tenemos que recapitular nuestra vida y ver cómo nos estamos presentando delante de Dios. Bien sabemos, hermanos, que cuando nos congregamos, venimos a la presencia de Dios, pues sabemos que lo tenemos que hacer porque para empezar es un mandato, amén. Sabemos que tenemos que venir para traerle al Señor y darle lo que Él merece, que es toda nuestra alabanza, todo nuestro honor, toda la gloria, solamente la merece nuestro Salvador Jesús, amén. Y quiero que me acompañen, hermanos, rápidamente ahí en su Biblia para que vean de qué se va a tratar esta mañana. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, sé que usted lo tiene en pantalla, pero vaya por favor a su Biblia, hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 4, porque vamos a ver, hermanos, un pasaje precisamente que habla de la fe. El capítulo 11 es el pasaje que habla de los héroes de la fe. Y vamos a ver, hermanos, precisamente un héroe que conforme a la fe que tuvo, pues es importante que nosotros aprendamos un poco de este hombre llamado Abel. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? En Hebreos 11, versículo 4, síganme con su mirada, yo hago la lectura en voz alta. Dice ahí la palabra de Dios: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a hacer una oración. Te alabo, Señor, y te doy gracias en esta mañana. Ruego, Padre, para que tú, Señor, tomes control de todos nuestros actos, de todas nuestras palabras, todo lo que hagamos hoy, Señor. Seas tú quien hable. Seas tú, mi Dios, quien trate con cada hermano o hermana que está aquí presente. Pido, mi Dios, que uses a tu siervo inútil, que seas tú, mi Dios, quien hable a través de mis labios torpes, para que tu palabra, mi Dios, cumpla el propósito por el cual hoy la has traído a este tu pueblo que vino fielmente delante de ti. Abre su mente, su corazón, Padre, para recibir tu palabra con la mansedumbre necesaria y un espíritu de obediencia, Señor, para ponerla por obra a la brevedad. Ayúdanos a entender qué nos quieres decir hoy, mi Dios, porque tú, mi Dios, eres el que te merece la honra y la gloria a través de este mensaje. Así sea nuestra vida, mi Dios. Obra en cada uno de nosotros en esta mañana y que nadie de los que vino hoy salga como llegó, sino que su mente sea renovada para un cambio radical en su vida cristiana. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Todos conocemos, en la mayoría conocemos la historia de Abel y Caín, o de Caín y Abel. Amén. Y muchas veces, pues de lo que más se conoce de este par de hermanos es precisamente la terrible tragedia que sucedió a la primera familia que hubo en la humanidad. Sabemos del asesinato y como que ahí nos quedamos todos. Pero, hermanos, en esta porción que acabamos de leer, hay tanta enseñanza tan profunda. Hay tantas enseñanzas, hermanos, que podemos nosotros aprovechar al máximo y ponerlos a la brevedad en práctica en la iglesia cristiana el día de hoy. Y tenemos que tocar el punto que nos corresponde, porque Caín y Abel son un tipo de cristianos hoy en día. Y no me voy a enfocar, hermanos, en el asesinato, así que no se metan, no empiecen a querer esperar que vamos a hablar de esas cosas tristes. No, vamos a meternos en otra cosa, que el propósito de hoy, hermanos, es cómo nos presentamos a Dios. Y para los que les gusta escribir y que luego vienen reclamando porque se me olvida el título, hermano, usted póngale ahí en su título: presentando a Dios mi mejor ofrenda. Póngale ahí en su libreta, hermanos: presentando a Dios mi mejor ofrenda.
Este pasaje, hermanos, del autor de Hebreos, nos presenta a Abel como un ejemplo de fe. Dice el versículo 6 de Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la Biblia dice que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios, es porque lo dice muy en serio, ¿verdad? Lo dice tan en serio que precisamente da una lista, hermanos, de todos los hombres que él utilizó en el Antiguo Testamento, actuando en obediencia a su voluntad solamente por fe. Solamente por fe. Y es algo, hermanos, que nosotros aún lo tenemos que hacer. Es la voluntad de Dios que por fe nosotros andemos. Y como dice la Biblia, porque por fe andamos, no por vista. Así que vamos a ver, hermanos, porque es tan importante entender, porque al poner de ejemplo a Abel, su ofrenda, hermanos, de Abel, como leímos en la primera lectura de Génesis, no solamente fue un acto religioso, como muchas veces en las iglesias se presenta uno a venir a congregarse, sino es una expresión genuina de su corazón hacia Dios. Hoy, amados hermanos, vamos a reflexionar sobre cómo podemos, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, presentar nuestra mejor ofrenda a Él, no solo en lo material, sino en nuestra propia vida, en nuestro servicio y en nuestra adoración. Vamos a verlo, hermanos, por esos puntitos. Y quiero que usted ponga algo ahí, un separador, algo, no sé, en Hebreos 11. Y estamos viajando, hermanos, por la historia de la fe. Y regresemos al principio, Génesis, versículo 4, donde hicimos la lectura principal. Pero no aparte su separador de Hebreos 11:4. Vamos a ver, hermanos, precisamente, punto número 1, vamos a empezar. ¿Cómo nosotros vamos a presentar a Dios nuestra mejor ofrenda? Bueno, vamos a ver el ejemplo de estos hombres que eran hermanos, presentando precisamente los dos su ofrenda. Vamos a aprender, hermanos, qué el Señor nos quiere decir en esta mañana a través de la ofrenda. Porque cuando hablamos de ofrenda, muchas veces lo único que pensamos es que es en lo material. Pero la ofrenda va mucho más allá de lo material. Dice Hebreos 11:4: por la fe en Dios Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Amén. Muy bien. Quiero decirles para empezar, hermanos, Abel, en su raíz etimológica, su nombre significa exhalación. Y desde ahí ya es interesante. El nombre de Abel significa exhalación. Y también significa aquel que asciende. Aquel que asciende. Qué interesante es la Biblia, hermanos. Ahora, Abel es tipo del hombre espiritual hoy en día. Es tipo del cristiano verdadero. Es tipo del discípulo de Cristo. Es tipo, del verdadero cristiano que se esfuerza, que persevera y sigue adelante a pesar de todo lo que viene en contra. Es tipo de Cristo, hermanos. Abel es tipo de Cristo. ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Jesús viene a bautizarse, nos dice el Evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y vemos en la lectura principal que Abel fue el primer mártir, ¿verdad? Fue el primer mártir que derramó su sangre, y por eso Dios le reclama y le dice: Caín, dice, maldito seas tú. Dice, tu sangre, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra que por tu mano derramaste. Y nos enseña, hermanos, a través de la historia, porque no vamos a meter a Levítico, porque ahí viene toda la expiación a través del derramamiento de sangre, pero aquí podemos entender, hermanos, que vemos aquí el tipo de Cristo en Génesis. Así que con Abel estamos viendo precisamente que sin derramamiento de sangre no va a haber expiación de pecados. Y se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque nos dice la Biblia que Abel era pastor de ovejas.
también es un tipo del pastor. Así que hay un montón de tipología, un montón de enseñanza profunda, hermanos, y siempre me gusta aprovechar las predicaciones para darles también escuela dominical y aprovechar el tiempo, pero hay mucho, hermanos, mucha riqueza. De hecho, hermanos, los 3 primeros capítulos de Génesis son de los más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque abarcan, hermanos, los 66 libros que nosotros tenemos en este libro que se llama la Biblia. Y Génesis 4 empieza precisamente con el nacimiento de la era de las religiones. Así que vamos a ver, hermanos, la ofrenda de Abel. Quiero que sepan primeramente, hermanos, no fue aceptada por su cantidad o por su forma, sino porque fue ofrecida con fe. Ahora, ¿cómo sabemos que fue ofrecida con fe? Porque Abel, hermanos, presentó, nos dice la Biblia, vamos aquí nuevamente, hermanos, como les dije, Génesis 4, ya están ahí, no lo separen, hermanos. Dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí podemos decir, no, pues es que es lógico, vio que Abel le entregó lo mejor de lo que era suyo. Y sí, hermanos, es una verdad, pero Dios, hermanos, no se agradó solamente porque le entregó lo mejor que él tenía, sino porque lo entregó con fe. La fe, hermanos, tiene que ver con la obediencia. Nosotros, hermanos, obedecemos la Biblia y hacemos su voluntad solo por fe, cosa que vamos a ver que en Caín no fue así. Ahora, vamos a tener una definición de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice precisamente la definición de la fe, ¿verdad? ¿Lo separaron? ¿Lo tienen ahí? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Así que no puede contradecirse el Señor en su propia palabra al decir que Él miró con agrado solamente por la forma que tenían sus ovejas, lo mejor de lo mejor, sino que Dios vio que lo dio con fe, es decir, con una obediencia genuina y temor genuino a su Dios. Si nosotros pasamos al libro de Levítico, vamos a ver, hermanos, que precisamente a través de Moisés Dios les enseña al pueblo de Israel que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto, hermanos, a la primer pareja que hubo en la tierra, sus padres de Abel y Caín, les tuvo que haber sido revelado que precisamente el sacrificio, la ofrenda a Dios, tiene que ser de esta manera. Y por eso, hermanos, nos dice la historia que Abel era pastor de ovejas y Caín, que era labrador de la tierra. Ahora, vamos a ver, hermanos, porque la definición de la fe es tener una confianza absoluta en Dios, lo que nos lleva a actuar con obediencia y con amor. Si tenemos fe en Dios, si tenemos una fe genuina, una fe real, no, perdónenme por la palabra, no una fe religiosa, que vamos a ver la contraparte con Caín, porque su fe fue así. Si tenemos una fe real, hermanos, confiamos totalmente en lo que Dios nos dice a través de este libro. No objetamos, no refutamos, sino que obedecemos solo por fe. Amén. Y la Biblia nos dice, hermanos, como les dije el domingo anterior, que el que no hace las cosas con fe le es pecado. Y de aquí ya nos da una pista por qué el Señor no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Así que desde aquí, hermanos, estamos viendo ya una aplicación directa a la iglesia del día de hoy. Antes, hermanos, de presentarnos o presentar cualquier cosa delante de Dios, primeramente debemos examinar nuestro corazón. Si estamos presentándonos, si estamos actuando con fe
fe y confianza en Dios a través de lo que estamos haciendo cada que nos congregamos, sea el jueves, sea el domingo, sea el sábado en la reunión de damas o lo que sea, hermanos. Cada que el Señor toque la trompeta y el pueblo se ha convocado a congregarse, hermanos, tenemos que ir con un corazón bien examinado. Voy a ofrendarme, voy a presentar mi ofrenda, cualquiera que usted traiga, hermanos, incluyendo la económica, todo lo que usted ofrende al Señor. Lo estoy haciendo con verdadera fe, confiando plenamente en Dios, o solamente lo estoy haciendo porque es un mandato. Y eso, pues, hermanos, cuando lo hacemos solamente porque es un mandato, lo hacemos de una manera religiosa. Y es ahí donde viene el problema. Y es algo que tenemos que reflexionar, hermanos. Muchas veces, hermanos, damos a Dios, si somos honestos, lo que nos sobra. Y no hablo solamente de su ofrenda, en economía, en lo económico, en la ofrenda que se recoge al final del servicio. No hablo solamente de eso. Damos a Dios, hermanos, lo que nos sobra de nuestro tiempo. Damos lo que nos sobra de nuestro espacio, de nuestro confort, de nuestro servicio. Siempre damos lo que nos sobra, hermanos, y es algo que al Señor no le agrada, no por la cantidad, sino por la forma en que la estamos dando. Cuando se trata de lo material, acuérdense cuando el Señor confronta a los escribas y fariseos y les dice lo que dio la vida pobre, y le dice a sus discípulos: miren, todos se jactan de echar mucho dinero en las urnas del Señor, ¿verdad? Dice, pero vean esta vida pobre. Esta vida pobre dio lo que le sobraba. ¿Qué dijo el Señor? Estos hombres religiosos, hipócritas, solamente dan dando lo que les sobra. Era obvio, hermanos, que estaban dando mucho dinero, ¿verdad? Y dice el Señor, y esta viuda dio todo lo que tenía, 2 blancas, todo su sustento. Pues déjenme les digo, les dice, estoy parafraseando, déjenme les digo que su ofrenda llegó primero a Dios antes que la de estos hombres. Y así es con nosotros mismos. Nos congregamos con fe, amén, porque sabemos que la presencia de Dios está donde se reúnen 2 o 3 congregados en su nombre, amén. Muy bien. Ahora, cuando venimos, tenemos que examinar nuestro corazón, hermanos, si estamos aquí no solamente porque tenemos que estar, porque es un mandato, y porque si no me congrego, el Señor se va a enojar y me puede castigar. Cuando venimos con ese pensamiento, hermanos, estamos equivocando la manera de presentarnos como ofrenda. Y todo lo que traemos, por ende, está mal presentado. Y fíjense, hermanos, es algo que hoy en día, porque no solamente es lo material, es nuestra actitud. ¿Cómo venimos a congregarnos? Nuestro tiempo, nuestra atención a la palabra de Dios, nuestra atención a los cantos, al esfuerzo de todo lo que hacemos, el esfuerzo en los ministerios. Hermanos, es todo lo que estamos dando. Y ahora, hermanos, ve si esto que estamos haciendo lo estamos dando con fe. Si estamos haciendo todo lo que hacemos para el Señor o que decimos que lo hacemos para el Señor, esto implica, hermanos, todos los ministerios. Implicando, hermanos, desde el que abre la puerta, el que está recibiendo a los hermanos en la entrada, el que hace la limpieza, el que da clases atrás, el que toca los instrumentos, sobre todo el que está aquí parado, pero también, hermanos, el oyente. Tenemos que ver si estamos presentándonos con fe, porque eso es lo más importante de congregarnos, hermanos. Antes que cualquier otra cosa, hay que presentarnos con fe, confiando plenamente en Dios y en obediencia y en amor, no porque es un mandato. Como les dije el domingo anterior, hermano, es que usted, si no quiere venir, no venga a fuerza, porque no le es contado por fe. Tiene que ser contado con fe para que le agrade a Dios la presencia que usted está teniendo en la congregación. Y espero que esto lo recibamos, hermanos, con madurez, porque
Dice el Señor a sus discípulos, palabra dura es esta. ¿Quién la podrá soportar? Y desde ese día muchos ya no siguieron al Señor. Qué dura es esta palabra, pero yo no considero dura esta palabra porque es algo fundamental en la vida de todo cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que congregarnos con fe, tenemos que orar con fe, tenemos que hacer lectura con fe, tenemos que cumplir el ministerio que usted tenga en la iglesia, cumplirlo con fe. Es importante, hermanos, porque sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Porque la dio con fe. No por la forma o por la cantidad, o como dice ahí la historia, porque dio de lo más gordo, porque dio de lo mejor, sí, pero ¿por qué uno puede dar lo mejor de sí mismo? Solamente por una cosa, si tienes fe. Si no tienes fe, siempre vamos a dar lo que nos sobra. Y es algo que debemos de evitar, es algo que debemos de corregir. ¿Por qué? Porque vamos a ver el punto número 2. Vamos a ver, hermanos, precisamente ahora la contraparte. Dice, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Ahora vamos a ver el otro hermano. Caín, hermanos, su nombre significa adquisición. Eso significa su nombre. Caín, adquisición. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 4, versículo 1, ahí lo revela. Dice ahí, hermanos, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es lo que significa Caín. Así que ese es el nombre o el significado del nombre de Caín. Espero que nadie le pueda poner a un hijo Caín, ¿verdad? Aunque sí conozco a uno que otro, pero mejor póngaselo a sus perros o algo así, es más agradable. Pero nunca se lo ponga a un hijo, hermano. Muy bien, quedamos, hermanos, en que Abel es tipo del hombre espiritual, es tipo de Cristo. Vamos a ver de la contraparte. Caín es tipo del hombre terrenal, del hombre religioso, es tipo del anticristo. Vean nada más, hermanos. Desde aquí, ¿qué enseñanza tan profunda estamos teniendo? Y todo lo que pudiéramos estarnos perdiendo, porque ya no sabemos de memoria la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Pero hay tanta, hermano, tanto de verdad que se sorprendería usted cuántas profecías están en estos 15 versículos. Pero hay que estudiar la Biblia para eso, ¿verdad? Bueno, dice que la Biblia ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Regresamos a Génesis 4. Leo desde el contexto, versículo 4 de Génesis 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas. Leo desde el 3. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Primeramente, hermanos, estamos viendo que Caín trajo fruto de la tierra que había sido maldecida por el pecado que cometieron sus padres. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Pastor, ¿entonces fue por eso? No, hermanos, tampoco fue por eso. No es que la ofrenda, como él era labrador, que le haya llevado sus mejores lechugas, sus mejores jitomates, sus mejores verduras, y como son de la tierra, pues estaban malditas. No, hermanos, no me refiero a eso. Hay cierta verdad, pero no fue por eso por lo que Dios no ofreció. Digo, no miró con agrado la ofrenda de Caín. La diferencia, hermanos, entre Abel y Caín no estuvo en lo externo, en lo que se presentó, para que ustedes me entiendan, sino en la actitud del corazón de cada uno. Abel ofreció lo mejor de su rebaño porque lo hizo con fe. Amén. Eso nos lo dice Hebreos 11:4. Mientras que Caín, hermanos, dio algo por religiosidad. Lo dio por algo común, por algo obligatorio, por algo que tenía que hacer, porque así les había sido revelado de los primeros padres cómo tenían que presentar ofrenda al Dios que estaban sirviendo. Usted puede preguntarse, pero pastor, es que aquí en Génesis jamás dice que la Biblia, que Dios les haya revelado un sacrificio presentado a Dios. Hermanos, claro que sí.
Solamente hay que leer con detenimiento. ¿Se acuerdan, hermanos? Si usted lee detenidamente el capítulo 3, ¿qué fue lo que hizo Dios para redimir el pecado de Adán y Eva? Los vistió con pieles. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí? Que Dios mismo sacrificó un animal para cubrir la desnudez de los primeros padres. Acuérdense, hermanos, que ellos, dice la Biblia, Génesis 3:1, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Amén. Y cuando dice desnudos, lo dice literalmente. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no tenían pecado en su mente. No había morbosidad. Entonces caen en pecado por engaño de Satanás, y Dios, para redimir el pecado, sacrifica animales. Ahí está el primer sacrificio. Ya ven que sí hay enseñanza de que así era la manera de ofrecer sacrificio al Señor. Mismo Dios se los enseñó. Solamente que es la Biblia con detenimiento, y vamos a aprender mucho más de lo que pudiéramos nosotros poder esperar entender. Ahora, ¿quién habla de la religiosidad? Pedro, en su segunda epístola, si usted me acompaña, vaya usted hasta la segunda carta de Pedro y busque el capítulo 2, segunda carta de Pedro, o como algunos le dicen, el Evangelio de Pedro. Eso no existe, hermanos. No existe ningún Evangelio de Pedro, ni Evangelio de ¿cómo se llama el traidor? El Evangelio de Judas, que sale en la tierra. No existe, no, eso es mentira, No, usted no se deje engañar por Satanás. ¿Está ahí, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 20, hablando de la religiosidad. ¿Cómo actúa un religioso? Vean. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y después sigue algo muy, muy escabroso. Pero, hermanos, ¿cómo es el actuar de un cristiano religioso? Un cristiano religioso, hermano, viene y presenta su ofrenda a su manera. Se presenta a su gusto. Obedece en lo que quiere, en lo que le parece bien, o incluso hasta lo que le conviene. Yo no estoy diciendo que no tenga fe, ni que no sea salvo, pero tal vez está presentando su ofrenda de manera equivocada. Tal vez está presentando su servicio, su adoración, su propia presencia, como lo hizo Caín. Y es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no mira con agrado cuando venimos de esa manera. ¿Cuál es la consecuencia? El apóstol Pedro nos dice que una persona, después de haber conocido el camino de la justicia y después del conocimiento del Señor, dice, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, de verdad, tenemos que cuidar cómo nos estamos presentando. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. Regresemos a Génesis, por favor. Regresen a Génesis. Si estudiamos la persona de Caín a detenimiento, los que ya les enseñé a estudiar la Biblia, se los dejo de tarea. Vean, hermanos, precisamente, hay 7 cosas. Qué interesante. 7. Ese número, algo especial en la Biblia. Amén. 7 cosas que vemos en Caín, que son evidencias o prácticas de una persona que se presenta a Dios o delante de Dios como Caín. Amén. No estoy diciendo, amados hermanos, que ustedes vengan en esa condición. Esto es para enseñanza y para edificación. Amén. Así que sea usted maduro. Son 7 cosas. Vean, la primera, conforme se presentó y que vemos que la Biblia dice que Dios no miró con agrado su ofrenda. Primeramente, hermanos, adora según su voluntad. Ahí vemos la primera característica de un cristiano religioso hoy en día. Adora según su voluntad. Número 2,
está enojado con Dios. Por alguna u otra causa está enojado con Dios, como Caín lo estaba con el Señor, cuando no vio con agrado su ofrenda, ¿verdad? Número 3, se rehúsa a llevar una ofrenda por el pecado. Dios ya les había revelado cuál era la ofrenda por el pecado. ¿Qué era qué? Un animal con derramamiento de sangre, como lo hizo Abel. ¿Y qué llevó Caín? Las verduras, ¿verdad? Y así en la Biblia no enseña que por derramamiento de verdura no hay remisión de pecados, o así lo enseña la Biblia. ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Entonces estamos viendo, hermanos, que él se rehúsa a llevar la ofrenda que Dios le pidió. Y eso, hermanos, hoy sucede en día. Número 4, asesina a su hermano. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Primera carta de Juan, capítulo 3. El que no ama a su hermano y lo aborrece es homicida. Es algo que la Biblia nos advierte. Número 5, le miente a Dios. Cuando Dios lo llama a cuentas, le dice: ¿dónde está tu hermano? Yo qué sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Bien sabía lo que había hecho, ¿verdad? Le mintió. Número 6, se convierte en errante y extranjero. Todo cristiano, hermanos, que presenta según su voluntad todo lo que hemos visto, es un cristiano errante, es un cristiano extranjero, no tiene identidad con el Señor, no tiene identidad con la iglesia, no tiene identidad con lo santo, con lo sagrado. Es una persona que anda de aquí para allá, viendo todas las religiones a ver cuál le conviene, porque el cristianismo se le hizo muy duro o muy aburrido, o muy severo. Eso es lo que sucede, hermanos. Y 7, pues aún así, con todo lo que hizo, él es el objeto de la solicitud divina, ¿verdad? Es decir, él es el primero que está ahí solicitando al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. Ahora tengo miedo porque cualquiera que me vea me va a matar. Después de todo lo que hizo, ahora solicita la bendición del Señor. Así es el cristiano religioso de hoy en día. A pesar de que adora según su voluntad, está enojado por Dios por alguna causa o circunstancia, se rehúsa a llevar una ofrenda como Dios la pide, no ama a su hermano, le miente a Dios, se convierte en una persona que es errante, peregrino, es extranjero, y aún así, hermanos, es el primero en estar pidiendo la bendición de Dios. Eso es lo que hace un religioso. Eso es lo que hace un cristiano religioso. Y precisamente, hermanos, Caín también es tipo del inicio de las religiones. Adorar a Dios conforme a su voluntad, que es lo que hacen todas las religiones del mundo. Buscar a Dios a su manera, no como Dios lo hizo. Y eso es bien sencillo, hermanos. Es para edificación. ¿Por qué estamos bien seguros de que el cristianismo, si lo podemos catalogar como una religión, es el lugar o la religión correcta? Porque desde el principio es la única, y perdónenme, es la única religión por la cual tenemos perdón de los pecados por un sacrificio: Cristo Jesús. Este es el pecado, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué dice la religión? Por tus buenas obras, por tus buenos actos, haz esto, haz lo otro, paga, y Dios tendrás entrada en el cielo. El hombre, hermanos, buscando llegar al cielo a su manera. Caín, desde Génesis 4, nos está mostrando la manera equivocada de presentar a Dios nuestra mejor ofrenda. Y eso es importante, hermanos, que lo entendamos, porque estas 7 cosas son las características de un cristiano religioso de hoy en día, que busca adorar a Dios a su manera, a su gusto, a su voluntad, y no a la de Dios. Y ven, hermanos, desde Génesis 4 lo tenemos presente. Así que, hermanos, Dios, hermanos, no solo ve lo que damos, sino cómo lo damos. Eso es lo que le importa al Señor. No importa la cantidad, sino cómo está dando esa cantidad. Cómo se presenta, qué servicio está haciendo. No importa lo rimbombante que pueda ser su puesto. Si no lo hace con fe,
No le agrada a Dios su servicio, en ninguna manera. Y eso es algo que aquí estamos aprendiendo, hermanos. Algo común contra algo santo. ¿Qué le estamos dando a Dios? Nuestra mejor ofrenda, hermanos, no solo incluye recursos materiales, sino también nuestro tiempo, nuestros talentos, pero sobre todo nuestra obediencia. ¿Qué talento tiene usted, hermanos? A propósito, les pido una disculpa, porque yo les había prometido que este domingo les iba a hacer el test espiritual para que ustedes conocieran sus dones espirituales y saber qué función tienen en la iglesia. Les pido una disculpa porque por cuestión de mi salud no pude prepararlo. Discúlpenme, pero el próximo domingo aquí se los voy a tener. Amén. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el Señor ha repartido dones. Toda dádiva y don perfecto descienden de lo alto. ¿Usted quiere saber su propósito en la iglesia? Tiene que saber qué don tiene. Si usted no conoce su don espiritual, imposible saber dónde Dios le ha puesto. Amén. Así que discúlpenme, por favor. No, para la próxima no vuelvo a elevarme mi presión. Me aguanto. Pero no, hermanos, discúlpenme, de verdad. Pero, hermanos, esto es importante. Caín, hermanos, reconoció a Dios como la fuente de todo bien, porque le llevó la ofrenda. No dice que no se la llevó, lo reconoció como la fuente de todo bien. Él sabía que sus verduras eran gracias a Dios. Amén. Pero rechazó la manera de adorarlo. Es ahí donde está el problema, porque ya les había sido revelado. Ahora, ¿estamos dándole a Dios lo mejor de nuestras vidas o solo lo que nos sobra después de cumplir con nuestras propias prioridades personales? Consideremos cómo nos estamos presentando la ofrenda a Dios. Número 3, hermanos. He aquí donde viene lo bueno, ¿verdad? Ya después de ver, ay, caramba, qué complicado es esto. Hermanos, viene la bendición. Punto número 3. Dios, hermanos, honra a quienes le honran. Vemos en el punto número 1 la fe como fundamento de la obra. Número 2, la calidad importa más que la cantidad. Y número 3, Dios honra a quienes le honran. Hebreos 11:4. Fíjense, ¿quién es el que está honrando a Abel? Determine bien, vea bien cada palabra. Dice, por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora, bien lo que sigue. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién es el que da testimonio de las ofrendas de Abel? Dios. No es el autor de Hebreos, ¿no? Es Dios. Y dice que aún muerto todavía habla por ella. Fíjense, hermanos, qué interesante. La aceptación de la ofrenda de Abel fue una muestra de la aprobación de Dios sobre su vida. Dios, hermanos, lo señaló como alguien que vivía rectamente. Alcanzó testimonio de que era justo. Y eso es algo que tenemos que aprender. Dice el Proverbio capítulo 3, versículo 9. Algo que no se pone muy a la práctica muy seguido. Proverbios 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es algo que no se hace muy a menudo. Muchas veces, hermanos, venimos para querer honrar al Señor, pero tenemos que analizar si no nos estamos presentando como Caín y seguir el ejemplo de cómo se presentó Abel. Obediencia, hermanos, con fe. La fe, hermanos, tiene pies y manos. La fe es activa, no es pasiva. Nadie puede decir que tiene fe si no hace nada para el Señor. Y es importante que lo entendamos, porque tenemos que entender, y válgame la redundancia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando damos a Dios lo mejor, hermanos, Él no solo recibe nuestra ofrenda,
sino que también nos bendice y nos usa como ejemplo para otros, que eso es lo más importante. Hermanos, Dios quiere usarnos no solamente para su honra y su gloria, sino que quiere usarnos como instrumentos de su justicia, como instrumentos de su propio amor, donde nosotros podamos llevar, hermanos, a través de lo que hacemos, de lo que ofrecemos a Dios, una fe verdadera en el Dios que decimos adorar. Es cuando damos lo mejor de nosotros, es cuando nos convertimos en la luz y la sal de este mundo. Es cuando podemos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, lo que me llevó a tener este estudio: todos tenemos un tiempo aquí en la tierra determinado por Dios. Un día partiremos. ¿Quién sabe ese día? Solo el Señor. Nadie lo sabe. Pero ese día que partamos, y lo oí muy claro el jueves, ¿qué legado estamos dejando? ¿Qué testimonio se va a hablar de nosotros cuando partamos de este mundo? ¿Qué legado yo estoy dejando? Lo que hice en vida, hermanos, después de partir, Dios va a dar testimonio de mí. Eso es algo sumamente importante. Es algo que de verdad, hermanos, nos tiene que llevar a examinar nuestro corazón, de ver cómo estamos actuando como cristianos, cómo nos estamos presentando en la congregación delante de Dios. Porque siempre, hermanos, y lo digo muchas veces, y sé que a veces ya es hasta molesto, pero muchas veces venimos a congregarnos y creemos que con eso es suficiente. Qué bueno que viene, síganlo haciendo, hermano, pero no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que crecer, y tenemos que crecer en fe y en conocimiento para poder llegar algún día, como dice la carta a los Efesios, a la medida de la estatura de un varón perfecto llamado Jesucristo. Ese es el propósito y el principal motivo de cada cristiano, hermanos, que se congrega. Un día alcanzar la estatura de un varón perfecto llamado Jesucristo. Hombres y mujeres, para que no codee su esposo. Ahí te hablo. Es para todos, hermanos. Es para todos. Todos tenemos que tener esa meta. Porque, hermanos, cuando partamos, cuando dejemos este mundo, cuando estemos en la presencia de Dios, solo una cosa va a importar: lo que hicimos para Él mientras estuvimos en la tierra. Y todo parte, vean, de la importancia de cómo presentamos nuestra ofrenda. Ofrenda no solo material, ofrenda, servicio, tiempo, actitud, obediencia. Eso, hermanos, es un conjunto de una ofrenda que es la que el Señor hoy nos pide. El Señor ya nos está pidiendo que traigamos un cordero, ¿verdad? Pero sí nos pide, como le dijo Abel, como lo trajo Abel, lo mejor de lo mejor. Lo mejor de mi tiempo, hermanos. Lo mejor de mis ofrendas. Como usted se la quiera dar al Señor, no importa la cantidad. Lo que usted le está dando al Señor tiene que ser con fe. Tiene que ser con amor, con respeto, porque usted tiene que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Testimonio, al igual que Abel, nuestras acciones pueden seguir hablando incluso después de muertos, hermanos. ¿Qué legado estamos dejando a las generaciones que vienen tras nosotros? ¿Qué van a decir nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de los hijos? La cuarta generación, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué buen cristiano era? ¿Era como Abel? ¿Era como Caín? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Un día el Señor nos va a llamar a cuentas. Y como dice la Biblia, se van a abrir los libros. Y ahí van a ser juzgados los hombres por sus acciones en la tierra. Hermanos, termino con Romanos 12. Vaya usted a Romanos 12. Porque es el pasaje más apropiado, hermanos.
para esta enseñanza. Romanos 12, versículo 1. Carta a los Romanos, carta de doctrina, la carta más importante de todo cristiano, la que más tenemos que estudiar y tener presente en nuestras vidas para presentarnos a Dios de una manera correcta. Amén. Apréndalo, Romanos 12. Dice el apóstol Pablo, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que ahora, dice, nosotros nos presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Así que, hermanos, tan simple y tan sencillo la aplicación en Romanos 12. ¿Qué nos pide ahora el Señor? Que ese sacrificio seamos nosotros mismos, presentando lo mejor de nosotros. Abel no solo ofreció un sacrificio, sino que vivió una vida de fe. Esto nos lleva a reflexionar que la mejor ofrenda que podemos dar, hermanos, es nuestra propia vida entregada a Dios. Más allá de lo material, Dios quiere corazones rendidos y vidas consagradas al Señor, como lo hizo Abel, como lo hizo toda la lista de Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe. Porque ahí no para con Abel, ¿no? Porque sigue con Abraham, sigue con Noé, y sigue con todos los demás, hermanos. Y dice, ¿y qué digo de los demás? Si todos, dice, ofrecieron excelente sacrificio por la fe. Y eso, hermanos, el Señor espera hoy de nosotros. Nuestra fe debe de ser lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos para el Señor. Otra vez se los digo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, esto es un desafío. Todas las enseñanzas traen aplicaciones para ponerlos en práctica. Y esto es un desafío. Y es una pregunta que implica el desafío. Y es para todos. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo mejor de nosotros mismos? No solo en palabras, sino en acciones. Lo vuelvo a repetir. ¿Estamos dispuestos a darle a Dios lo mejor de nosotros mismos? No solo en palabras, sino en acciones. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hermanos, hoy es el día. Hoy es el día para renovar nuestro compromiso con Dios. Tal vez usted por ahí ha tenido dudas, ha tenido desánimos. Eso es entendible, hermano. Vivimos una situación muy complicada en el país. Hay cosas que desaniman, por supuesto. Pero sabemos, hermanos, que todo lo que hagamos para el Señor, y si lo hacemos con fe, como dice Hebreos 11:6, el que le busca, lo tiene que buscar con fe. Y cuando le buscamos con fe, dice que es galardonador de los que le buscan con fe. Es decir, hermanos, si buscamos a Dios como lo hizo Abel, no solamente vamos a tener su bendición, sino que cuando dice va a ser galardonador, está hablando de premios, está hablando de recompensas que podemos recibir, hermanos, solamente por tener fe en Dios. Y sus hijos, sus héroes, ahí están plasmados, escritos en un libro que jamás se va a extinguir, que jamás se van a borrar sus nombres de la Biblia. ¿No quiere usted que su nombre también esté allí? Porque Corintios capítulo 2 así lo dice: vuestras cartas sois vosotros, escritas y leídas por todos los hombres. ¿Qué legado estamos dejando, hermanos? Preguntémonos y analicemos y examinemos a nosotros mismos. Mi vida cristiana en fe, en cuestión de fe, es testimonio para los demás, es testimonio para mi familia, es testimonio para mis hijos, y sobre todo me presento yo como una ofrenda agradable delante de Dios. Consideremos, hermanos, y vamos a orar para pedirle al Señor que acepte nuestras ofrendas como las pide el día de hoy. Todos cierren sus ojos, por favor, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro
Vamos a hacer una oración. Señor mi Dios,